tienen estas pequeñas desde que nacen sea aprovechado por las familias, por el mundo, realmente darle esa oportunidad a la niña de crecer y de desarrollarse a mujeres que van a contribuir a su sociedad. Para hablar de este tema, esta mañana le damos la bienvenida a la licenciada Ana Luisa Rivas, es oficial a cargo de la UNFPA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y también a la licenciada Gloria Bocanegra, vicepresidenta de FUNPAD. Muchísimas gracias por estar aquí ambas. Buenos días. Bueno, ¿qué tan importante es este día para ustedes? Yo sé que las niñas realmente son parte de la población muy vulnerables, ¿no? Porque lo hemos mencionado, pertenecen a la niñez, que de hecho ya es vulnerable en Guatemala y el mundo, pero siendo mujer tienen otro peso encima, ¿verdad? Licenciada, empecemos con usted. ¿Qué tan importante es reconocer este día para las niñas? En Guatemala es muy importante este reconocimiento, y es por eso que las Naciones Unidas nos piden ponerlas al centro del desarrollo. Y es necesario ponerlas al centro del desarrollo porque la evidencia muestra que han sido las más marginalizadas en todos los países del mundo, y Guatemala no es la excepción. Justo ayer se presentó el compendio estadístico sobre la situación de las niñas adolescentes en Guatemala, y los datos del INE muestran que un 11.6% de la población son niñas adolescentes, y que de este 11.6% de la población, únicamente 9 niñas de cada 10 permanecen en la escuela primaria, solamente 4 en básicos y únicamente 2 en diversificado. Esto da cuenta de cuán excluidas están, no solo de la escuela, pero que también hay otras problemáticas que les afectan. Y es que, por ejemplo, de las mujeres que son violentadas sexualmente, el 75% son niñas y adolescentes menores de 19 años, pero también sufren, y en este caso son sujetas a uniones o matrimonios tempranos, y lamentablemente en la mayoría de los casos están con hombres o personas 2 o 3 veces mayores que ellas. Y hablemos de lo que estas cifras significan para Guatemala. Licenciada Gloria, si podemos hablar de esto, estas cifras que acabamos de escuchar, ¿qué se traducen para el país? El no respetar los derechos de las niñas. Mire, nosotros en lo personal, la fundación en lo que trabaja es con las niñas que consumen sustancias, pero no porque ellas hayan decidido ser drogadictas, sino porque la vida las ha llevado a esta situación. Son porcentajes muy grandes. Mire, a las niñas, o sea, decir esto y que uno no tiene pruebas, a uno muchas veces no le gusta, pero se da. A las niñas las venden. O sea, es escandaloso eso, ¿verdad? Las ponen, digamos, todas las niñas que no estudian, mire, son ciudadanos tristemente, de quinta categoría, si quiere, porque no hay cuidados para ellas, no hay médicos, no hay nada, sino son simplemente, van a atender, van a servir, o sea, esclavas. Y ¿qué desarrollo puede haber en eso? Si esto lo que pasa es que se va a repetir constantemente. O sea, de generación en generación se va a repetir. Entre más población, más pobreza, más bajezas van a haber. Claro, para estas menos niñas. Desarrollo para ellas y consiguiente para el país, ¿no? Porque sabemos que la mujer es parte fundamental del desarrollo del hogar, parte fundamental del desarrollo del país, y si uno no deja que estas niñas desarrollen sus talentos, sus capacidades desde pequeñas, ¿de qué futuro estamos hablando? Mire, estamos hablando de que no hay valores. Para estas niñas no hay valores, porque simplemente ni siquiera les dan tiempo de... Mire, gracias a Dios saben hablar. Sí, o sea, así de drástico es el problema. ¿Y esto cómo lo cambiamos, licenciada? ¿Cómo hacemos para que la sociedad quizá reaccione ante el trato que le estamos dando a nuestra niñez, ante el trato que estamos dándole a las niñas, y quizá esta falta de respeto, de conciencia que hay hacia el desarrollo de estas menores? ¿Cómo hacemos para que la sociedad, o sea, autoridades y la población en general, nos concienticemos y digamos, bueno, hay que empezar a hacer un cambio, hay que empezar a respetar? Así es, y el cambio empieza por visibilizarlas, porque tenemos que saber que están siendo excluidas, porque tenemos que saber que están siendo víctimas de abuso, porque están siendo madres a muy temprana edad,
y Es las otro de los tenemos que problemas. poner al centro del desarrollo. Hay que visibilizarlas, tiene que ser prioridad en los programas y políticas del gobierno, tiene que ser prioridad también para la sociedad y tenemos que tener formas muy creativas también de trabajar con ellas. De hecho, este año 2013 las Naciones Unidas lo que nos impulsan es a eso, a usar la innovación, a usar la creatividad, pero a usarlas para que en la educación, en donde está comprobado que se puede dar el cambio, se pueda también hacer y poner a disposición de las niñas. Y es porque ya no es suficiente que las niñas estén en la educación primaria, tienen que pasar los básicos, tienen que graduarse, tienen que ir a la universidad, porque además, en tanto más educación tienen las niñas, hay menores tasas de fecundidad, se casan, se unen y tienen hijos a más edades un poco más avanzadas, pero sobre todo también se les ayuda a cumplir sus metas, a que tengan planes de vida y que sean sujetas de desarrollo, al final de cuentas también que sus derechos se les cumplan, se les respeten y que por lo tanto también ellas puedan ser un ente importante, una sujeta en la que también tome decisiones, que también participe en la sociedad y que le aporte también no solo en términos sociales a un país, sino también en términos económicos. Perfecto, vamos a ver una grafita que ayer estos datos me llamaban mucho la atención, son datos de Plan Internacional, me parece, donde veíamos y se dice que 900 millones de niñas y mujeres alrededor del mundo viven con menos de $1 al día. Estamos hablando de menos de 8 quetzales diarios. Aparte, 500 millones de niñas y mujeres también a nivel mundial desaprovechan su potencial. Estamos hablando de que hay tanta capacidad en las niñas, en las mujeres, capacidad que podrían contribuir a mejorar ciertas situaciones en las naciones, en Guatemala, y que no estamos aprovechando. Bueno, mire, yo le voy a poner un ejemplo de aquí de Guatemala, ¿verdad? No solo nosotros los chapines somos inventivos, ingeniosos, sino que también, fíjese que parte del equipo de nosotros está trabajando ahorita en Petén. Mire, las niñas juegan jacks con piedras, o sea, las piedritas son los jacks, y entonces eso le da a usted la idea de su ingenio, su capacidad de desarrollar, de inventar, de realmente convertir quizá una situación también de pobreza, una situación de desventaja en algo ventajoso para ellas, y que eso también es admirable de estas niñas que muchas veces están marginadas. Sí, mire, la verdad es que con las estadísticas estas que usted dice, eso es lo que se sabe siempre por encima, porque las estadísticas que presenta aquí la licenciada de Guatemala, eso es lo que ven, como dice usted, no hay que sacarlas, que las miren, enfocarlas, ver dónde están. Claro, y hablábamos ayer con una persona muy prominente en el área de desnutrición, bueno, uno de los doctores que vino al ENADE, y hablábamos de cómo es importante, y lo que usted menciona, ¿no? Visibilizar a estas niñas, visibilizar el problema, lo que está enfrentando, porque muchas veces se dice o se toma negativo, ¿verdad? Tanta niña en desventaja, tanta niña que sufre abuso sexual, pero es eso lo que va a hacer que reaccionemos ante la situación, porque si uno no conoce del problema, uno realmente no puede hacer nada o componerlo, ¿no? En efecto, eso es muy importante, porque lo que tenemos que dejar de hacer es de naturalizar o de normalizar que las niñas estén excluidas, que estén en su casa, que estén haciendo trabajos domésticos, que no vayan a la escuela. Y más bien tenemos que ponerlas al centro para que podamos también atenderlas y para que la sociedad, el Estado responda en favor de ellas. Hace unos años, por ejemplo, el tema de embarazo en niñas y adolescentes no se veía. No es que no existiera, sí existía, pero no se veía, no había un marco legal, no habían acciones del gobierno. Ahora tenemos una sociedad que ya no ve natural tener embarazos en niñas y adolescentes. Lo mismo hay que hacer con las niñas, y tampoco ver solo la problemática, sino verlas como sujetas de desarrollo y saber que hay también casos innovadores y exitosos, donde a las niñas se les ha atendido, se les ha dado educación, la comunidad se ha reunido alrededor de ellas y las ha ayudado a desarrollarse, y donde también ellas le han aportado mucho a su comunidad. Claro. Entonces hay niñas que desde el inicio han dicho, yo no quiero tener un hijo a los 15 años, yo lo quiero tener a los 30 años, y han llegado a ser abogadas, están aportando, están en la Defensoría de la Mujer Indígena, han ido a otros países a presentar sus experiencias. Entonces sí hay evidencia que se puede, y la educación es el centro para eso. Y uno de los casos, y quisiera resaltarlo, este Día de la Niña, porque vemos algo muy emblemático hablando de la educación, lo que ha hecho Malala Yousafzai, esta niña pakistaní de 16 años, que inclusive fue nombrada también una de las candidatas para este premio Nobel que entregaron hoy. La niña desde los 11 años luchando por
por esa educación, luchando por la educación de las niñas en Pakistán, ahora con las niñas en el mundo a través de su organización, de su fundación, y es solo un ejemplo de que vemos del potencial que pueden llegar a tener estas menores si se les da la oportunidad. Ambas, el mensaje para este Día de la Niña, licenciada. Primero que todo, las niñas tienen la capacidad de ser tan excelentes profesionales como un hombre, ¿verdad? Pero sobre todo que tenemos que darles la oportunidad. Eso es lo importante. Mire, nosotros especialmente nos enfocamos en dar una segunda oportunidad. Todos la tenemos. Gracias a Dios el ser humano es perfectible, siempre puede mejorarse, siempre puede lograr lo que se propone, no está definido. Y en cuestión con las niñas, pues la educación, ¿verdad? Que permanezcan en la escuela. Mire, en Palencia hemos estado trabajando también, las niñas ahí van a la escuela, hacen el esfuerzo. Hay escuelas donde son escuelas totalmente rurales, 4 láminas y techo, y ahí están las niñas, gracias a que los padres en esas comunidades pues les han dado la oportunidad. La oportunidad, yo creo que esa es una de las palabras clave, licenciada, sí. Para finalizar su pensamiento ya final en cuanto a este Día de la Niña, ¿qué podemos hacer como sociedad para, como dijimos, aprovechar ese potencial que tiene? Como sociedad nos tenemos que unir y las tenemos que poner a las niñas al centro, las tenemos que ver. No podemos permitir que se sigan quedando en las casas sin estudiar. Tenemos que ayudarlas para que vayan a la escuela, para que cursen sus básicos, para que terminen su diversificado y entren a la universidad. Tenemos que protegerlas de la violencia. Si sabemos que hay casos de violencia, no podemos permitirlo. No podemos permitir tampoco que más niñas estén resultando embarazadas a temprana edad. No podemos permitir tampoco de que no tengan oportunidades económicas para desarrollarse. Y ahí es la comunidad, es el país, el Estado, todas y todos, y cada uno de nosotros quienes nos debemos unir. Y en este Día Internacional de la Niña, ese es el mensaje, ponerlas al centro. Perfecto, muchísimas gracias a ambas por haber estado con nosotros esta mañana. Era la licenciada Gloria Bocanegra, vicepresidenta de FUNPAD, y la licenciada Ana Luisa Rivas, oficial a cargo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias, un tema más que importante abordando esta mañana, como dijimos, celebrando a las niñas en su día, y sé que diversas actividades también se van a llevar a cabo aquí en Guatemala, en la ciudad, para conmemorar este día y celebrar a las más pequeñas de nuestra sociedad. Desde muy temprano lanzamos una pregunta a través de las redes sociales y nosotros le preguntábamos si cree que se le valora a las niñas aquí en nuestro país. Déjenos saber, más adelante vamos a estar compartiendo sus respuestas y sus opiniones. Ahora vamos con más. Bueno, muchísimas gracias y tenemos información de prensa, como siempre, muy tempranito, así que la vamos a ver a continuación. Repasamos otras portadas. Ya arrancamos con la primera plana esta mañana muy tempranito con varios temas. Mundo Económico esta mañana nos trae este reporte, se lo presentamos en pantalla. Preocupa presión de gasto. Representantes del FMI ven retos para Guatemala. Lorenzo Figlioli considera que el país destaca por su sana economía. Además, en otros temas, América Latina recibe 6% más de inversiones. CEPAL presenta informe del año 2012. 13 países recibieron 102.951 millones. Brasil es el principal receptor. Y vamos con la noticia internacional. ¿Qué dice el mundo? Alcaldes mexicanos son blanco del narco. El 40% de jefes ediles están amenazados. Violencia se concentra en los estados del norte de este país. Seguimos con el repaso informativo. Suspendida quedaba la audiencia contra 7 presuntos pandilleros de la Mara 18. Están señalados por el asesinato de 8 adultos, 3 menores de edad en San José Nacahuil, San Pedro Ayampuc, hecho ocurrido el pasado 7 de septiembre, debido a que 2 detenidos solicitaban a la juez Judith Secaida un abogado de su confianza para poder avanzar en el tema. La titular del juzgado quinto resolvía reprogramar la audiencia para hoy, hasta que las pesquisas conllevan a que la masacre, ordenada por 5 reos que se encuentran en el centro preventivo para hombres de la zona 18. En otras noticias importantes, el Ministerio Público solicitó entre 68 y 70 años de prisión contra 2 acusados que intentaron en septiembre del 2012 robar un camión blindado que transportaba 1.800.000 quetzales. Acá los hechos. En la recta final del juicio contra Irán Esaú Nájera y Héctor René Magín, el Ministerio Público presentó sus conclusiones que los responsabiliza del intento de asalto a un camión blindado.
El ataque armado ocurrió en el kilómetro 106 Mazatenango-Suchitepeques. 3 custodios resultaron heridos. Uno de ellos tuvo la pérdida total del brazo derecho por un proyectil de alta potencia. El ente investigador solicitó una condena de 68 años de cárcel para Nájera y 70